Seguimos, Marcelo Mazzeco presenta, gracias por dejarme entrar en su casa, gracias por dejarme ser su amigo. Con la visita del profesor Ricardo Santiago Katz, investigador, periodista, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, escritor. El tema de hoy es los masones, la masonería. Y antes del corte, yo le había preguntado, profesor, sobre el tema de la numerología. La Plata está muy... tiene mucha importancia, tal es así que las calles están todas numeradas, ¿no? Pero están muy ligadas también a las diagonales y a las avenidas. Y la numerología, en lo que hace a la ciudad de La Plata, ha habido muchísimos que se dedicaron a observar por qué, sumando este número, me da el otro, y entonces se le ha dado un significado muy especial, muy particular. Tal es así que, por ejemplo, ¿por qué? Pero, perdón, eran amantes de Pitágoras, ¿no? Eran... Por lo que usted me está diciendo. Sí. Los masones fueron... Por algunos libros que yo he leído, ¿no? Sí. Los masones fueron muy amantes de Pitágoras, inclusive tomaron de Pitágoras muchos de sus contenidos. Estamos hablando de la época del medioevo, ¿no? Sí. De la época también de Grecia y todo eso, pero en La Plata el tema es cómo, por ejemplo, se fueron desarrollando las diagonales. ¿Cómo es posible que se diga que la diagonal 74 y la 73 son como las dos partes de un compás? Claro. Porque son alargadas. Sí. Y demás, porque tiene una cuadrícula cada 6 cuadras, un espacio verde, ¿no? Pero eso ya también lo establecía, por ejemplo, en un libro, Julio Verne, de una ciudad imaginaria, una ciudad ilusionada y pensada por él en la cabeza, en donde se daban estos elementos. Más, te digo, Marcelo, en las invasiones inglesas, resulta que los ingleses venían ya con un plano para edificar una ciudad una vez tomado a las áreas de Buenos Aires, lo que es Buenos Aires. Sí. Y en el libro está ese plano que cuando me lo presentaron para que lo observe, yo inmediatamente dije la ciudad de La Plata. Y me dijeron no, esta es la ciudad de los ingleses que venían a construir si tomaban posesión de las tierras del Río de la Plata. Ya venían con una cuadrícula y es parecida a lo que es el plano de la ciudad de La Plata. ¿Cuántos años hace que viene investigando el tema de los masones, Ricardo? Y durante 4 o 5 años estuve. ¿Y qué es lo que lo sorprendió más de los masones? Y me sorprendió primero la capacidad de construir semejantes catedrales. O sea que no es gente común, era con un coeficiente intelectual alto, ¿no? Sí, y lo sigue siendo, ¿no? O sea, no es cualquiera. Sí, no. Por Siempre ejemplo, apreciar, no tiene nada que ver que no tenga dinero o no, sino por la parte intelectual. Por lo general, inclusive ahora son muchos los profesionales, muchos egresados de la universidad, pero en aquel tiempo, pensemos fines del siglo XIX, principio del XX, la cantidad de la generación del 80, que plasmó un país distinto, diferente, nada que ver con el país de la época de Rosa, por ejemplo, que era todo pampa, todo. Y los masones, cuando vinieron acá a La Plata, trataron para mí de llevar adelante una construcción parecida a la que se hizo en el medioevo. Ahora, con respecto al libertador general don José de San Martín, ¿qué nos puede decir? Claro, San Martín se confunde mucho con lo de San Martín y masón. Él conforma con varios luchadores para emancipar América del Sur, a Sudamérica, porque no se hablaba de América Latina, no se conocía eso, se conocía Sudamérica. Y Miranda, Bolívar, toda esa camada de gente forman la sociedad Lautaro. Y investigando para el libro de la masonería, según algunos historiadores e investigadores, dice que San Martín, al crear la logia Lautaro, que inmediatamente, y esto agregándolo, los masones de Inglaterra
porque ahí nace prácticamente la nueva masonería, la masonería especulativa, nace en Londres, con 4 logias que estaban perdidas y se estaba perdiendo todo. Ingleses que le pagan a San Martín el viaje a Sudamérica, y inmediatamente San Martín se transforma en un no especulativo, sino era un masón operativo. Y la logia Lautaro era los efectos de crear las condiciones para la emancipación de muchos de los países que estaban en construcciones. A la luz de nuevos estudios, Lautaro, cuando le pusieron Lautaro, no era por el famoso poema que de ese cacique chileno, sino que lo que significaba Lautaro a la luz de nuevos estudios sobre la masonería de San Martín es que Lautaro significaba Libertad Chile. O sea, que era un símbolo, era como si fuese un secreto. Y nadie lo tenía que saber que iba a ser una invasión a Chile para sacarlo. Era nosotros le diríamos en la actualidad un código. Y él empieza a armar como masón operativo su construcción, donde formaba la célula 1, no tenía que ver con la célula 2. La célula 2 ni con la 2 ni con la 1. La 3, 5 células, o sea, agrupamientos que no se conocían unos con los otros, que San Martín los fue ordenando, organizando para distintas tareas en el futuro quehacer, que después sucedió lo que sucedió, ¿no? Pero él se hizo masón en Cádiz, en España, y después él trajo a América su formación, porque el masón es muy severo. Y fijémonos cómo él llevaba adelante su tarea muy severamente. Ahora, Ricardo, ¿por qué la masonería del rey Salomón? Porque empieza prácticamente el rey David, cuando le dice a su hijo, quería construir un templo, entonces el templo muere y Salomón intenta construir ese templo que ya el papá le había dicho, y en homenaje a ello, entonces comienzan a producir el templo, que después Nabucodonosor lo tira abajo, lo incendia. Y adelante tiene 2 pirámides, porque ellos le dan mucha importancia a los masones a todo lo que es la orientación de la energía, el sol, solar, claro. Como los mayas, los aztecas, por eso etcétera, la ¿no? logia tiene que tener como una especie de circunvalación arriba, la cadena de unión, todas esas cositas, ¿no? Pero ellos le dan mucha importancia al fuego, le dan mucha importancia al agua, al cosmos. Tal es así que ellos tienen como un logo, ¿no? El ojo. El ojo en un triángulo, dentro de un triángulo. Por eso las figuras geométricas son vitales en lo que son la simbología o las alegorías de ellos, ¿no? Ahora, en La Plata, en la actualidad, vamos a nombrar otro de los personajes conocidos, que es Bartolomé Mitre, el fundador de Diario de la Nación, también masón. Sí. Pero en la actualidad, ¿hay muchos masones acá en La Plata? No, en La Plata? no hay mucho. Yo traté dentro de ese hermetismo, traté de buscar alguien que me pudiese informar, porque yo no soy masón, entonces no estoy incorporado a la cofradía o al secretismo, porque ellos dicen ahora que no son, no es que sean secretos, sino son discretos, porque cómo vos podés hacer un libro con los conocimientos de nosotros. Entonces, en La Plata actualmente estaba funcionando 4 o 5 logias. Durante mucho tiempo, a posterior de la construcción de La Plata, bajó la masonería, casi no existió durante décadas. Y cuando vinieron los masones y dejaron ese mármol
a la entrada de la universidad, la Masonería Argentina, la Universidad Nacional de La Plata, que está actualmente, que la pusieron en el año 1997 en homenaje a los 100 años de la Universidad Provincial. Entonces, ellos levantaron columna, porque dice que cuando dejan una logia es como que están durmiendo la siesta, hasta que, bueno, se vuelva a abrir, pero para eso tiene que pedir patente. Hay toda una serie de requisitos, patente O sea que cuando se creó la masonería, cuando se fundó, era una cosa. Después, con el transcurso de los años, se fue transformando en otra sin desmistificar el tema, ¿no es cierto? Sí. Y yo traté de buscar lugares donde funcionó la masonería. 2 y 46, donde hay un templo adventista, el famoso teatro que está en diagonal 74 y esquina 3 y cerca 4. De la terminal de ómnibus. Sí, y después por 6 y 40 y pico.